Dios te bendiga, amado hermano, te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y esta vez les quiero compartir un mensaje hermoso que habla acerca de cómo somos transformados de gloria en gloria a medida que nos acercamos al Señor Jesús, a medida que lo buscamos más y a medida que cada vez, ¿cierto?, nos acercamos más a su presencia. Gloria al Señor. Este mensaje se lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, a la iglesia de los Corintios. Y esto está en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Esto dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. En este cierto versículo, el apóstol dice muchas verdades juntas. Es importante analizar que parte diciendo por tanto. O sea que él ya dijo un mensaje, él ya está concluyendo un mensaje que dijo, ¿cierto? Está terminando, dice por tanto. Y para entender este contexto, tenemos que ir al inicio, ¿cierto?, de estas palabras, que están en los versículos 7 y 8. Y esto dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí el apóstol está hablando, ¿cierto?, a los gentiles y a los judíos. Él está diciendo que el ministerio de Moisés, ¿cierto?, era un ministerio temporal que iba a pasar, dando a entender que el antiguo pacto, que la ley tenía que cumplirse, ¿cierto?, porque la ley nos acerca a Cristo. La ley no es algo que nos asegure nuestra salvación. Nadie puede ser salvo por la ley, sino que la ley nos lleva a Jesucristo, ¿cierto?, el cumplimiento de la ley. Entonces el apóstol, hablándole a la iglesia de los Corintios, les dice, ¿cierto?, que Moisés cubría su rostro, pero lo cubría dando a entender, ¿cierto?, que era algo que estaba oculto, que estaba, ¿cierto?, encubierto. Pero la palabra dice que con Cristo el velo fue abierto, ¿cierto? El velo se abrió, se rasgó, ¿cierto?, de arriba abajo, dando a entender que ahora todos podemos entrar, ¿cierto?, al trono del Señor, al trono de la gracia del Señor. En el versículo 8 dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Comparando ambos ministerios, ¿cierto?, el antiguo pacto con el nuevo pacto, diciendo: ¿cómo no será mucho mejor el ministerio de Cristo, la gracia de Cristo sobre nosotros, ¿cierto? Esa gracia es la que nos transforma de gloria en gloria, como había mencionado, ¿cierto?, el versículo anterior. Quiero que sigamos, ¿cierto?, si no me equivoco, a los versículos 13 y 15. El apóstol Pablo sigue argumentando acerca de este hermoso mensaje y dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de ser abolido, la antigua ley. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Porque Cristo nos quita, ¿cierto?, la ignorancia. Aquí cuando él habla del velo también está hablando del entendimiento de la persona, de la ignorancia muchas veces de nosotros. Cuando Cristo quita el velo de nosotros, nos quita la ignorancia, nos quita, ¿cierto?, la trampa, la maquinación que el diablo pone en nuestra mente. En un versículo de la Biblia también, que no recuerdo ahora, el apóstol también habla, ¿cierto?, de que el diablo, el príncipe de este mundo, tiene entenebrecido la mente, ¿cierto?, cauterizada la mente de la gente del mundo. Y para que una persona acepta a Cristo, es una obra del Espíritu Santo en esa persona. Para que tú entiendas la palabra del Señor, para que tú la comprendas, es que Dios ha hecho un trabajo en tu corazón y en tu vida, y tú puedes sacar el velo, ¿cierto?, de este mundo y poder contemplar la gloria de Dios y aceptarlo como tu Salvador personal. Gloria a Dios. Entonces dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Finalmente dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es en este contexto en que Moisés, ¿cierto?, analiza el antiguo pacto con el mucho mejorado nuevo pacto, que es el Señor Jesucristo, ¿cierto?, que da su vida por nosotros. Es que Pablo dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿cierto?, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora dice nosotros todos. Tanto los gentiles como los judíos, ¿cierto?, tienen derecho de ser llamados hijos de Dios si lo aceptan. Aquí no hay un exclusivismo, aquí no hay, ¿cierto?, un nacionalismo judío que había anteriormente, que Israel se creían, ¿cierto?, los mejores, como que eran los escogidos, y ciertamente lo eran. Pero en el tiempo del Señor, ¿cierto?, en el kairos del Señor, había una predestinación para la iglesia. Esa iglesia, ¿cierto?, gentil, esa iglesia que somos tú y yo. Aleluya, teníamos que llegar en un momento, y ese momento es ahora, en que Cristo, ¿cierto?, dio su vida por nosotros y nosotros podemos aceptarlo
y ser parte de esa salvación, de ese grupo, ¿cierto? Personas predestinadas para la salvación, desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Ahora, mirando como a cara descubierta en un espejo, es importante analizar que los espejos de ese siglo, del primer siglo, de la iglesia, ¿cierto? Del primer siglo del Nuevo Testamento, no son como los espejos que nosotros vemos hoy en día, sino que eran otro tipo de espejos. No se trabajaba con el cristal del espejo, sino que se trabajaba con bronce, con plata, y las personas que tenían más dinero ocupaban oro para hacer espejos. Pero estos espejos, mi amado hermano, eran láminas. Era un metal, ¿cierto?, que se trabajaba, se martillaba hasta que quedaba una lámina, la cual reflejaba a la persona, pero no la reflejaba al 100%. Esa persona que se veía, ¿cierto?, en ese metal, veía ciertas fracciones de su cara o ciertas fracciones de su rostro, pero no podía verse al 100%. Es por eso que el apóstol Pablo dice, mirando a cara descubierta como en un espejo. O sea, nosotros vemos en ese espejo de ese tiempo, y ellos no se ven la cara al 100%, sino que ven algo de su rostro, ven algunas fracciones. Para analizar mejor esta idea, mi amado hermano, aleluya, quiero que vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 23. Santiago, capítulo 1, versículo 23. En el nombre del Señor Jesús, esto dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Lo vuelvo a mencionar, ¿cierto?, el ejemplo del espejo, ya que la persona que se ve en ese tipo de espejo, aleluya, no puede ver su rostro como es, porque él ve solamente unas fracciones de su rostro. Al ver tu rostro, ¿cierto?, en una lámina de bronce o en una lámina de plata, no puedes ver, ¿cierto?, tu rostro al 100%, sino que ves fracciones de tu rostro. Asimismo, el apóstol compara la gloria de Dios, que la veremos algún día al 100%, y no solamente por fracciones, por chispazos. Aleluya. Quiero que también vayamos a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Aleluya. 13, versículo 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Santo es el Señor. Nosotros, ¿cierto?, al aceptar a Cristo, ya podemos ver su gloria, ya podemos ser transformados de gloria en gloria. Pero llegará el momento en que lo veremos cara a cara. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, ¿cierto?, que los hijos de Dios verán al Señor cara a cara y estará el nombre del Señor puesto en nuestras frentes. Además de verlo, tendremos su rostro puesto en nuestras frentes. Es una hermosa promesa que algún día se va a cumplir. Aleluya. Entonces, amado hermano, al decir que somos transformados de gloria en gloria en el Señor Jesús, estamos diciendo que cada vez que nos acercamos más a Él, que lo contemplamos más a Él, podemos reflejar como un espejo, ¿cierto? Quizás no al 100% la maravilla del Señor, lo maravilloso que Él es, pero sí podemos reflejar lo que Él por gracia nos da, lo podemos reflejar a nuestras personas más cercanas, como en el trabajo, en nuestra casa, ¿cierto? En las universidades, en la calle, a tus amigos. Puede reflejar la gloria de Dios como en un espejo, quizás no al 100%, su grandeza, ¿cierto? Pero Él le da la gracia a quien quiere, y Él te puede revelar ciertos misterios que tú no entiendes. Aleluya. Siguiendo en este hermoso mensaje, hermano, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice claramente que somos transformados por el Espíritu del Señor, porque Él es el que hace la obra en nosotros. Él es el que hace, ¿cierto?, el cambio. Cuando tú ves tu vida, ¿cierto?, como es ahora, a como eras antes, te das cuenta que Cristo realmente ha hecho una obra en ti, que el Espíritu Santo ha cambiado, ¿cierto?, las cosas que habían en tu vida, que ha cambiado las cosas que antes, ¿cierto?, tú amabas. Si es que has sido transformado también, aleluya, si es que has sido transformado, ya no amas las cosas que antes amabas. Y si las practicas ya no es lo mismo, ya no gozas como gozabas antes en el pecado, como gozas, ¿cierto?, si lo vuelves a hacer ahora. Hay algo en tu corazón que te dice que tú no eres de ese lugar. Entonces, amado hermano, al ser transformados de gloria en gloria, quiere decir, ¿cierto?, que somos transformados de una gloria, ¿cierto?, terrenal, ¿cierto?, del nuevo nacimiento, pasando por la justificación, ¿cierto?, por la santificación, a una gloria mayor, a una gloria celestial. Somos transformados de una gloria terrenal, ¿cierto? Nuestra vida antigua pasa, volvemos a nacer, a una nueva gloria, a la gloria con el Señor Jesús. Y tú que ves este video, quizás no entiendes todo lo que yo estoy hablando, ¿cierto? Quizás primera vez que escuchas un mensaje del Señor. Pero déjame decirte que Dios, ¿cierto?, si tú lo buscas, Él te irá transformando de gloria en gloria, y cada día te irás pareciendo más a Él.
y te irás alejando cada día más a tu viejo hombre. Verás como tus antiguas costumbres se irán alejando más de ti, y te irás acercando al que ama tu alma, que es el Señor Jesucristo. Es a Él a quien debemos parecernos cada día. Es a Él a quien debemos asemejarnos cada día, y es Él al que debemos mostrarle a este mundo que está, ¿cierto?, en tinieblas. Santo y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mi amado hermano, cuando vemos este hermoso mensaje, cuando vemos las palabras, ¿cierto?, que el apóstol Pablo le da a la iglesia de los Corintios, diciéndole que el nuevo pacto, ¿cierto?, que es Jesucristo, la nueva bendición, la nueva gracia que Cristo le da a la iglesia, es mucho mejor que la antigua. Y lo compara, aleluya, con el espejo, diciendo, ¿cierto?, que nosotros vemos en parte la gloria del Señor. Y eso que el Señor a nosotros nos muestra cosas, nos muestra, ¿cierto?, su gracia, su gloria, pero aún así no podemos ver al 100% su gloria, es porque lo que nos espera es mucho mayor, es mucho más sublime que lo que nosotros tenemos ahora, que lo que vemos ahora. Así que, amado hermano, te animo a que sigas adelante en tu camino espiritual, que sigas esforzándote buscando al Señor, sabiendo que lo que nos espera es mucho más grande, es mucho más sublime, es más hermoso de lo que nosotros podemos entender en nuestras mentes, es mucho mejor. Así que, amado hermano, te animo, te motivo a que sigas buscando al Señor, anhelando y creciendo de gloria en gloria cada día más, acercándote al conocimiento perfecto de la gracia del Señor Jesucristo. Me recuerdo mucho cuando el Moisés, ¿cierto?, quiere ver la gloria de Dios, y Dios le dice a Moisés: oh, no puede verme hombre, porque el hombre que me vea morirá, ¿cierto? Y luego le permite ver sus espaldas, pero no logra ver el rostro de Dios. Pero luego, en el Nuevo Testamento, cuando Felipe habla con Cristo, Cristo le dice: tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me has visto, dando a entender que él había visto a Dios, dando a entender que Jesucristo era Dios, ¿cierto? El Dios con nosotros, el Emmanuel, en nosotros, aleluya. Entonces luego Jesús le dice a Felipe: ¿no has entendido que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Dando a entender que la gloria de Dios está reflejada en Cristo. Recordemos que Colosenses dice que Jesucristo es la sustancia del Dios Todopoderoso, ¿cierto? Es la sustancia, o sea, es la gracia de Dios en Él. Así que, amado hermano, cuando vemos a Cristo, vemos a Dios. Y el que cree en Cristo ha recibido a Dios. Así que te animo, te motivo a que busques cada día más del Señor. Y si estás alejado por alguna circunstancia, por algún motivo, nunca es tarde para volver a aceptar, ¿cierto?, a volver a tu primer amor y buscar al Señor Jesucristo con toda tu mente, tu energía y todo tu corazón. Así que, amado hermano, este es el pequeño mensaje resumido en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, de la gloria en gloria en la que somos transformados los que buscamos al Señor día a día y lo anhelamos con todo nuestro corazón. Dios te bendiga mucho y Maranata, Cristo viene.